Mi nombre es Luis Fernando Aragón Vargas, yo soy profesor en la Escuela de Educación Física y Deportes y también soy el director de la revista Pensar en Movimiento. Soy fisiólogo del ejercicio, trabajo también como director del Centro de Investigación en Ciencias de Movimiento Humano. ¿Cómo llegué yo a ser revisor para revistas científicas, para revistas académicas? Pues llegué ahí publicando primero. Yo empecé, cuando era estudiante de doctorado, empecé a tratar de publicar mis estudios y empecé a enfrentarme con unos personajes maléficos que eran los revisores. Mi primer manuscrito me lo devolvieron con 10 páginas de comentarios. Y si no hubiera sido por uno de mis profesores tutores, probablemente yo hubiera desistido en ese momento. Pero me llamó mucho la atención esta tarea, entonces conversé por lo tanto con uno de mis profesores que era el director de una revista de salud pública, de promoción de la salud, y gracias a él pudimos empezar a practicar y a conocer mejor el proceso de las revisiones. Él me pasaba algunas revisiones que ya se habían hecho, algunos artículos publicados, y luego me empezó a asignar a mí también algunas revisiones, pero él las supervisaba. Entonces fue de lujo porque verdaderamente tuve una práctica o un entrenamiento muy dirigido. Obviamente también pues en el proceso de intentar publicar mis propios artículos aprendí muchísimo. A mí me parece que para ser un buen revisor uno tiene que haber publicado y tiene que estar publicando con suficiente frecuencia porque es la única manera en la que uno va a conocer ambas caras de la moneda, va a poder tener más empatía por los autores, entender su propia perspectiva y poder manejar ese respeto, esa cordialidad que son indispensables para ser un buen revisor. El trabajo académico conlleva un montón de tareas diferentes, dar clases, planear las investigaciones, la parte administrativa, responder correos, diferentes solicitudes. Hay toda una parte de eso que es perfectamente manejable, se puede encasillar con gran facilidad en el horario, pero hay otra parte que es mucho más retante y es precisamente la parte de las revisiones, porque por definición uno nunca sabe cuándo le va a llegar una solicitud de una revisión de un manuscrito. Eso ha hecho precisamente que en los últimos años yo pueda revisar relativamente pocos manuscritos. Yo recibo tal vez 4 o 5 solicitudes por año para hacer revisiones para diferentes revistas, pero normalmente acepto solo 1 o 2. Y yo creo que una cosa muy importante es uno debería aceptar hacer revisiones solamente en el campo que verdaderamente conoce, porque parte de su tarea va a ser asegurarse de que este trabajo esté actualizado, que las metodologías que se estén utilizando sean apropiadas para el problema bajo estudio y tantos otros elementos que si no es el área en la que uno está más al tanto, más fresco, no va a poder hacer una buena revisión y le va a tomar más tiempo. De hecho, tengo un colega que cuando lo invito a hacer revisiones, yo a ese colega para nuestra revista Pensar en Movimiento, lo invito a hacer revisiones por lo menos una vez al año, porque yo sé que él se pone a leer y a buscar artículos como si fuera él el que fuera a publicar sobre ese tema. Y bueno, lo hace de una manera extraordinaria, le gusta, lo disfruta y entonces lo hace bastante bien. Yo recibo solicitudes de revisiones principalmente en español y en inglés, que son los idiomas en los que yo he publicado también. Yo me imagino que las revistas, otras revistas, pues llevan un control de lo que uno ha publicado y así lo buscan para pedirle las revisiones. ¿Qué tipo de control llevo yo de las revisiones que he hecho? Como sucede con los respaldos de la computadora, uno cree que lo está haciendo súper bien hasta que necesita encontrar algo en específico o hasta que tiene una crisis, en el caso de los respaldos de la computadora. Entonces, algo que me ha sucedido es, recientemente, hace un año, empecé a actualizar mi perfil en Publons.
Y para ello, pues decían, simplemente busque los correos donde se le agradece por las revisiones que ha hecho y nos los manda y nosotros podemos ya certificar que usted hizo esa revisión. Y me pareció algo muy sencillo, pero realmente no había sido tan sistemático, no tenía tan buen registro de las revisiones que había realizado. Entonces, sí y no. Sí llevo un registro, pero no es tan meticuloso como debería ser. Cuando me solicitan una revisión de algún manuscrito, generalmente son revistas académicas. Casi el 100% de los casos de lo que me ha tocado revisar son manuscritos para revistas científicas y casi siempre son manuscritos de tipo experimental. Son estudios experimentales o cuasi experimentales en los que se me solicita obviamente pues revisar la metodología, la calidad de los resultados y todo esto. El proceso de esta revisión es serio, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad porque los revisores somos, en cierto modo, somos centinelas de la calidad de la ciencia. Nos corresponde entonces estar seguros de que estamos haciendo bien ese trabajo que se nos ha asignado y tratar de, en las respuestas o en los comentarios que le enviamos a los autores, ser suficientemente respetuosos y cordiales y ser al mismo tiempo dar consejos específicos, concretos que les ayuden a ellos a mejorar el trabajo para una eventual publicación, aunque fuera después en otra revista. Nosotros tenemos la política, por ejemplo, de tratar de demostrarle a los autores que sí leímos el manuscrito. Porque no hay nada más frustrante que ser un autor y que le manden comentarios, críticas y digan, no, esto no se puede publicar, y uno dice, es que ni siquiera se leyó. Por supuesto que eso que me está preguntando está ahí en el manuscrito. Entonces nosotros tratamos de abrir la revisión diciendo, este manuscrito se refiere a tal o cual tema, usó una metodología de tal tipo para tratar de responder este y este problema, lo cual nos parece muy apropiado por esta y estas razones. Eso le ayuda mucho a los autores a sentir la confianza de que sí nos hemos leído el manuscrito y luego podemos entrar ya un poquito más fuerte, más críticos a mencionar los aspectos que nos parece que es necesario corregir. El contacto cuando se me solicita hacer una revisión normalmente viene a través de alguna de las plataformas comerciales que utilizan las revistas de corriente principal. Simplemente viene un correo con la solicitud y normalmente viene el título y el resumen del trabajo para que yo decida si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. La gran mayoría de las revisiones que me ha tocado hacer han sido a doble ciego. En algunos casos, en un caso en particular tuve la experiencia excelente, me encantó, que fue la experiencia de hacer una revisión abierta. Y esta revisión abierta tiene una serie de ventajas. Me gustó tanto que dije, esto lo vamos a implementar en nuestra revista Pensar en Movimiento y lo estamos ofreciendo. Algunos autores están dispuestos, otros no están tan dispuestos, nosotros respetamos eso, pero la revisión abierta por pares es muy interesante porque uno siente que se está convirtiendo en parte del equipo de trabajo de aquella publicación, asume más responsabilidad por sus comentarios, porque sabe que si aquello llega a publicarse, uno va a ser corresponsable de lo que se publicó y si sale algo que está mal, está el nombre de uno ahí. Es interesante porque lo mismo sucede con los artículos a doble ciego. Uno es corresponsable, pero normalmente nadie sabe que fue uno el que cometió algún error y entonces hay una tendencia humana natural a ser menos cuidadoso, menos preciso en esos casos. Estos artículos, como les decía normalmente, es material que recibimos a través de plataformas.
casi siempre lo que recibo es un archivo que es editable, un archivo Word, por ejemplo, que se puede editar. Y hay un detalle que es interesantísimo. Algunas revistas prefieren enviar PDFs para que no sean tan fáciles de manipular, pero eso yo me imagino que es por la gran responsabilidad que tiene uno al manejar un documento confidencial. El documento que uno recibe para revisión es un documento confidencial. Uno tiene la responsabilidad de manejarlo de tal manera. Eso significa que pasárselo a colegas o estudiantes de posgrado para que nos ayuden con la revisión es una violación de la ética en el proceso de revisiones científicas y es algo que no debería suceder, nunca deberíamos hacer. Cuando uno acepta hacer una revisión, normalmente, inmediatamente le van a responder enviándole ya el documento completo y le van a aclarar, eso ya se lo habían dicho desde un principio, pero lo van a aclarar que tiene 2 o 3 semanas para completar esa revisión. La parte de completar la revisión a tiempo es importantísima. Cuando uno está en el papel de editor, se da cuenta del dolor de cabeza que es que un revisor se atrase y diga no, deme una semana más, 2 semanas más. A veces tiene ya la información de los otros revisores y eso atrasa todo el proceso. Entonces es muy importante cuando uno se compromete estar consciente de que va a poder hacer la revisión en el plazo solicitado. Y si no, indicarlo a tiempo. Si a uno recibe una solicitud y uno ve que en ese momento no tiene tiempo o que es un tema que no le corresponde, contestarle cuanto antes a la revista para que ellos puedan buscar a otra persona. Una vez que uno tiene el documento, yo normalmente empiezo revisando el resumen o abstract. Si el resumen es claro y tiene información clara, contundente, ese es un buen paso y eso me prepara me dispone positivamente a revisar el resto del manuscrito. Cuando uno ve que el resumen está mal escrito o que tiene errores, ya ahí el manuscrito no tiene muy buenas posibilidades. De todas maneras, luego procedo a leerme el manuscrito completo. Yo normalmente lo leo como si estuviera revisando un trabajo de algún estudiante de posgrado. Anoto todos los detalles que me voy encontrando, los voy anotando en el documento y eso me sirve de referencia para luego preparar mi respuesta específica al editor de la revista y a las personas autoras de la revista, del artículo. Que son 2 respuestas diferentes. Al editor normalmente uno le da ciertos comentarios más confidenciales, más libres, y a los autores ya uno depura para ser lo suficientemente cortés y respetuoso, que es un elemento importantísimo. Muchas veces uno desconoce la cantidad de trabajo que hay detrás de un experimento y de la redacción de un manuscrito en particular. Y es muy frustrante si los comentarios de los revisores son demasiado negativos y no reconocen las partes que están bien hechas. Entonces, yo aprovecho todo lo que anoté en el documento para preparar esos 2 elementos. Y a veces, cuando justifica, mando el documento mismo con control de cambios, con los comentarios que le puedan servir a los autores. Ahí tengo que tener cuidado de eliminar aquellos comentarios que yo mismo me hice, uy, esto definitivamente está mal, esto tiene que ser un error. Ese tipo de comentarios pues tengo que tener cuidado de eliminarlos porque si no, pues no son bienvenidos por los autores. También hay una parte importante que es qué tan actualizada está la información. Y esto es relativamente fácil si uno está haciendo la revisión en su propio campo, porque uno conoce lo que se ha publicado y
Habrá referencias que tienen 10, 15, 30 años, pero que son muy relevantes para el tema, están perfectamente bien. En otros casos se necesita encontrar que haya suficiente material, suficiente información que sea reciente. Por ejemplo, si el manuscrito que estamos revisando es una revisión sistemática o un metaanálisis, tendríamos la expectativa de que haya inclusive manuscritos incluidos del último año, de los últimos 2 años y de ahí para atrás. Eso tendría que ser indispensable porque por la naturaleza del artículo la información tiene que estar totalmente actualizada. Algunas revistas, cuando le solicitan a uno una revisión, le van a enviar un formulario que le permite a uno hacer una valoración más objetiva. En muchos casos es inclusive marque con X, está de acuerdo, no está de acuerdo, tal vez está de acuerdo, con respecto a una rúbrica que le va a permitir a uno hacer la evaluación. En otros casos simplemente permiten que uno haga una revisión más libre con sus comentarios y con sus recomendaciones. Un punto que es fundamental es hacer una recomendación concreta. Y casi todas las revistas se aseguran de obtener de sus revisores una recomendación. Después de que dijo todo lo que dijo, se rechaza el manuscrito, se acepta tal cual, se le deberían hacer pequeñas revisiones o hay que hacerle revisiones profundas. Y eso es muy importante que uno lo tenga muy claro, porque en el dictamen que uno dé va a depender mucho cómo progresa ese manuscrito y si llega eventualmente a publicarse o no. Hay que tomar en cuenta, la gran mayoría de los manuscritos terminan publicándose tarde o temprano en alguna revista. Y eso es muy criticado en el ambiente científico, pero es la realidad. De manera que cuando uno hace la revisión es importantísimo dar comentarios que sean útiles para los revisores. Es importantísima la cortesía, porque esto va a permitirles seguir adelante con su trabajo y mejorarlo, simplemente hacer un mejor trabajo. ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Qué cosas uno nunca debería hacer como revisor y tal vez hasta como autor también, pero especialmente como revisor? Yo diría que la más importante, que ya la mencioné en otro momento, es no aceptar hacer revisiones fuera del campo que uno maneja bien, porque verdaderamente no va a ayudar, no va a colaborar con el conocimiento, con el campo de conocimiento general, si uno hace una revisión y hace críticas de algo que verdaderamente no entiende correctamente. Otra cosa que no debería hacer nunca es responderle a los autores de un manuscrito con enojo, con molestia, aunque el trabajo esté muy mal hecho. Hay que hacerlo de una manera diplomática, de una manera cortés, porque es el trabajo de otras personas y tal vez su formación o los recursos que tienen disponibles no les han permitido hacer un trabajo del nivel que uno a veces esperaría. Pero el principio básico ahí siempre es aportar elementos que les permitan mejorar la calidad de su trabajo para una futura oportunidad. Cuando uno está haciendo una revisión, tiene que hacerla con cortesía y con respeto, pero tiene que tener al mismo tiempo suficiente malicia. Suficiente malicia porque en la ciencia hay un contrato de confianza, hay un acuerdo tácito de confianza de que lo que se dice, lo que se publica es verdadero, es lo que realmente se hizo. Pero en algunas ocasiones esto no es así. Y siempre tenemos que tener suficiente malicia para detectar cuando, por ejemplo, los valores que nos dan de alguna variable en particular que se midió
están fuera de los valores esperados. Tenemos que tener la malicia para decir, en serio, este estudio consiguieron seres humanos dispuestos a hacer ese protocolo. Yo jamás estaría dispuesto a participar en un protocolo así. Esa malicia nos va a permitir detectar posibles exageraciones o posibles falsificaciones que también ocurren en la ciencia.